En esta ocasión se va a hacer una ilustración sobre los procesos que se utilizan en la investigación científica. Se pueden denominar como procesos, enfoques o metodologías. Y para esta ocasión se va a determinar o a comparar dichos procesos con el fin de ir ajustando el conocimiento para el siguiente paso que se considera como la elaboración del proyecto de investigación. Si hablamos de procesos en la investigación científica, tenemos que la imagen nos muestra que hay tres enfoques. Un enfoque cualitativo, cuya característica es inductivo y recurrente. Un enfoque cuantitativo, el cual tiene características deductivas y secuenciales. Y un tercer enfoque que es mixto, que tiene combinaciones de características tanto del cualitativo como del cuantitativo. A continuación vamos a ver, a explicar las características en cuanto a lo que es su epistemología, su campo de acción y cuál es el objetivo o la exploración que se hace a través de cada uno de dichos enfoques. En primer lugar tenemos el enfoque cualitativo, cuya epistemología está basada en el postpositivismo. Es de carácter holístico. Se utiliza en campos de antropología, ciencias sociales, etnografía y explora en profundidad, pero con métodos no estadísticos, sino en contexto y en un determinado tiempo. Por el contrario, la epistemología del enfoque cuantitativo hace referencia a que trabaja bajo el paradigma del positivismo con características de cuantificación y medición. Los campos generalmente son los campos de las ciencias exactas como la física, la química, las matemáticas y mide fenómenos estadísticamente, prueba hipótesis y hace análisis de causa-efecto. Pero entonces miremos en estas imágenes que son tomadas de internet, está el enlace para pues demostrar que no es plagio, sino simplemente una imagen tomada de un trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y corresponde al enfoque o proceso cualitativo, cuya imagen es de el tomo de Hernández Sampieri y está ilustrando que el enfoque cualitativo, en lugar de iniciar con una teoría particular y voltearla o confirmar si la teoría es posible por los hechos como ocurre en la cuantitativa, pues en la mayoría de los casos este enfoque pues no se van a probar hipótesis como en el caso de la cuantitativa. Más bien se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o de acuerdo al resultado de un estudio. Y la imagen pues está ilustrando que la parte central es la literatura y a partir de ella se puede comenzar el proceso de investigación cualitativa hacia cualquier punto o fase de como lo muestra esta imagen. Pasemos ahora al enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo pues su planteamiento fundamental es investigar, pero específicamente de forma delimitada desde el comienzo de un estudio. Se generan hipótesis previamente, es decir, antes de recolectar y analizar los datos. Esa recolección pues se fundamenta en la medición y en el análisis de precisamente esos procedimientos estadísticos. Es objetiva, al igual que el enfoque cualitativo. La diferencia está en que mientras esta se basa en el positivismo,
que es donde debe haber una imagen especular, es decir, el objeto de estudio tiene que estar muy apartado de lo que piensa o dice el investigador, porque todo se va a comprobar a través del empirismo. Mientras que en el cualitativo, pues se va desde el paradigma epistemológico del pospositivismo, en donde se sostiene que sí tiene que haber una influencia del investigador con el objeto de estudio, a pesar de que se piensa que es objetivo. Y como ustedes ven en la imagen, pues entonces están las diferentes fases de ese proceso o enfoque cuantitativo. Bien, ahora miremos lo que es el alcance. Cuando nosotros hablamos de alcance, pues esto viene después dentro de los métodos o los pasos de la investigación científica, pues viene después de la revisión de la literatura, ¿cierto? Entonces es importante hacer una reflexión, porque de acuerdo a la literatura o a la cantidad de investigaciones que se hayan hecho alrededor del tema, pues se pueden, digamos, considerar cuál va a ser el alcance. Entonces, en ocasiones, o por ejemplo en la investigación o en el libro de Sampieri, pues se habla de tipos de investigación. Y entonces se habla de tipos de investigación en el caso de la cuantitativa, de exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Cada uno pues tiene una secuencia en orden, ¿no? Es decir, la exploratoria pues hace referencia al estudio de un tema de pronto desconocido o que no hay mucha información sobre él, y entonces pues se tienen muchas dudas y se obliga entonces a realizar dicho estudio. En el exploratorio, perdón, en el descriptivo pues buscan especificar lo que son propiedades, características, perfiles, y eso más que todo. Esta descriptiva también se ve en la cualitativa. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, se estudian, digamos, en contexto, fenómenos que se dan en comunidad, que se dan en algunos contextos donde hay grupos de personas, y mediante ese alcance pues entonces mirar a ver cómo se somete al análisis. Hay que tener en cuenta que toda investigación pues se maneja a través de lo que son variables, ¿cierto? Variable independiente, variable dependiente, y mirar las relaciones y lo que ocurre. En el caso del enfoque cuantitativo, digamos, se cambia o se modifica la variable intencionalmente, mientras que en el cualitativo no ocurre eso. En cuanto al alcance que hace referencia a lo que es correlacional, pues esto fundamentalmente lo que hace, como su nombre o el término lo indica, es asociar variables, ¿cierto? Mediante un patrón o un grupo, etcétera. Y la explicativa pues hace referencia más que todo a la descripción es decir, no solamente llega a la descripción de lo que son conceptos o fenómenos, ¿cierto? Sino que la intención es explicar por qué ocurre dicho fenómeno, en qué condiciones se manifiestan y por qué pues se relacionan o cómo se relacionan esas dos variables. Si es el caso pues de lo que yo les voy a mostrar en un ejemplo que estoy haciendo. Bien. En cuanto al diseño, pues el diseño hace referencia o sirve para verificar cómo se va a llevar a feliz término digamos, la solución a la problemática o al estudio
de un fenómeno en sí. En el cualitativo pues hablamos de diseños no experimentales, ¿cierto? Y pues se hace todo a través de estrategias, procedimientos, como en este otro enfoque cuantitativo pues tiene lo mismo, pero la diferencia es que en el cualitativo, que está en verde, se hacen los análisis de variables en un contexto y en un tiempo dado, ¿cierto? Se evalúa, digamos, el comportamiento de la comunidad o situación y se hace una relación entre dichas variables. Por el contrario, pues en el diseño, en el enfoque cuantitativo, fundamentalmente pues es muy específico, muy objetivo, hay inclusión de datos estadísticos, de tabulación, etc. Y por último, pues quiero ejemplificar, digamos, la pretensión mía a través de este estudio de doctorado es realizar una investigación de tipo cualitativa. Como soy docente de metodología de la investigación y de informática a nivel de básica, secundaria y media vocacional, y manejo la asignatura de informática, pues observando cuidadosamente cómo se está llevando, cómo se está implementando la informática en las instituciones educativas y especialmente en el caso de mi colegio Miguel Antonio Caro, pues surge la idea de que como estamos en un contexto donde está la tecnología, llamada también sociedad del conocimiento, sociedad del saber, y estamos en el campo de la educación, pues como profesionales de esta disciplina, somos los responsables de buscar alternativas para poder dar esos cambios. En este caso entonces, el planteamiento del problema o la formulación dice cómo integrar las TIC como herramienta didáctica para potenciar el desarrollo cognitivo en estudiantes de básica secundaria y media vocacional del Colegio Miguel Antonio Caro. Y el objetivo fundamental es integrar. Como ustedes se dan cuenta, aquí las variables, entonces la variable independiente son las TIC y la variable dependiente es el desarrollo cognitivo. Por último, estoy ilustrando la bibliografía que se utilizó como base para poder, digamos, hacer esta exposición. Se demora un poquito la carga, esperemos que alcance a mostrar, porque la edición del video máximo que se puede dar es de 15 minutos. Entonces está la bibliografía de Hernández Sampieri, está la bibliografía de Rojas Soriano y está la radiografía de Pardiñas. Entonces espero que esta presentación haya sido de carácter ilustrativo y al mismo tiempo introductorio para lo que nos espera en próximas asignaturas o en próximos temas sobre el desarrollo de la investigación y la realización de nuestro proyecto de grado. Muchas gracias.